Estamos en ese momento en el que el mercado solo nos muestra casas caras y eso combinado con intereses altos. Pero ¿qué pasaría si yo te digo que aún hay una manera que logres comprar casa este año? Y eso es lo que vamos a cubrir en el episodio de hoy. Así es, mis queridos Novorisers. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de cómo tú puedes ponerte creativo para lograr conseguir esa casa de tus sueños, sea para tú vivir o para agregar una casa más a tu portafolio inmobiliario. Y para poder llegar al momento en el que tú logres entender tus opciones y poder implementar ciertos tips, primero tenemos que analizar las condiciones del mercado, tratar de entender hacia dónde se dirige la Reserva Federal con el alza de los intereses y qué es lo que buscan los vendedores de propiedad. Aparte de dinero, por supuesto, existen otras maneras de negociar esa venta de tal manera que logres crear una situación en la que todos están ganando. El vendedor gana vendiendo su casa y tú, como inversionista o comprador de hogar, logras obtener esa casa que tanto anhelas. Así que sin más que decir, empecemos. Y aquí estamos con un artículo del Wall Street Journal. Antes de proceder con los tips que puedes implementar para poder comprar casa este año, primero me gustaría que aprendas acerca del estatus del mercado inmobiliario, qué te prepara el mercado inmobiliario para esta primavera, para que puedas entender todo lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario y así puedas implementar esa información para tomar una decisión informada acorde con los tips que voy a compartirte contigo en el día de hoy. Entonces, el título de este artículo, el impulso del mercado inmobiliario se estanca a medida que se acerca la crítica temporada de primavera. Y a medida que vamos avanzando, lo primero que vamos a ver es este párrafo. El aumento de las tasas hipotecarias está enfriando el mercado de la vivienda de los Estados Unidos, minando el reciente interés de los compradores de cara a la crucial temporada de ventas de primavera. ¿Por qué es tan importante esta temporada de la primavera? Bueno, es muy sencillo. El volumen de ventas o compra de casas tiende a aumentar durante la primavera por, temas de clima. En primavera mejora mucho las condiciones climáticas en comparación con el invierno y la gente tiende a querer salir más. Ya que, como sabrán, cuando hace frío la gente tiende a preferir quedarse en su casa. Esa es una. La segunda, los padres buscan casa en preparación a las mudanzas del verano. Buscan casa durante la primavera, ya que los hijos todavía siguen en la escuela y al cerrar la casa cae justamente en el verano. Eso les da tiempo y una mejor oportunidad para los padres mudarse de un hogar a otro con sus hijos y así no interrumpir el año escolar. Y durante el verano las familias se estabilizan, se sienten cómodas, se ajustan en su nueva casa junto con sus hijos, justo a tiempo para darle chance de empezar el año escolar durante el otoño de la manera más cómoda posible. Y por eso es que la primavera es muy importante y es algo a lo que tú le deberías prestar atención. Ahora, según lo que dicen los economistas, constructores de vivienda y agentes inmobiliarios, ellos vieron evidencia de un deshielo a principios de 2023, cuando las tasas bajaron de más del 7% en noviembre al 6.09% a principios de febrero. Parece que la tasa es relativamente pequeña, pero esa diferencia en porcentaje, por más diminuta que sea, hace que el comprador se sienta más cómodo porque dice, es que ya empezaron a bajar otra vez las tasas. Y eso ayuda a atraer nuevos compradores que ya se habían ajustado a los costos de endeudamientos más altos. A medida que continuamos con el artículo, también vemos que los constructores de vivienda y los vendedores atrajeron a los compradores con concesiones, como por ejemplo la reducción temporal de las tasas para que las compras fueran más asequibles. Si eres de esas familias que recientemente compraron casa en los últimos 2 meses, recordarás que en algún momento los prestamistas te ofrecieron una tasa X, por decirlo así, pero si pagabas unos cuantos miles de dólares, ellos podrían ajustarte esa tasa de interés para que fuese más baja, de tal manera que ahorres más en intereses a largo plazo. Sin embargo, la cosa, parece que va a cambiar, porque según lo que dice este artículo,
Los datos económicos más fuertes llegaron en las últimas semanas y eso han fortalecido las expectativas de que la Reserva Federal se mantendrá en su camino de elevar las tasas de interés a corto plazo en un esfuerzo por enfriar la inflación, lo que podría mantener altos a los costos de los préstamos por más tiempo. Entonces tenemos como que ese contraste de que en un momento parece que fueron disminuyendo del 7 al 0.9%, pero ahora, según los nuevos datos económicos que estamos analizando, parece ser que la Reserva Federal va a seguir subiendo esas tasas de intereses a corto plazo. Y de hecho, debido a ese pequeño dato, podemos ver aquí en esta sección que las tasas hipotecarias subieron durante 4 semanas consecutivas al 6.65% a partir del 2 de marzo, la cual es su nivel más alto desde principios de noviembre, acorde con Freddie Mac. Y mientras tanto, las solicitudes de hipoteca de los compradores de vivienda cayeron durante la semana, que finalizó el 24 de febrero, al nivel más bajo en 28 años sobre una base ajustada estacionalmente, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Y este siguiente punto ya no debería sorprenderte porque lo hemos hablado en episodios anteriores. Los costos de endeudamiento más altos están nuevamente exprimiendo la asequibilidad. Un aumento en las tasas hipotecarias del 6.4% al 7.4% tendría el mismo efecto sobre la asequibilidad que un aumento del 10% en los precios de las viviendas. Parece loco, pero es cierto. Uno a veces tiende a prestarle atención, es que el aumento de las casas al 10%, pero ¿qué pasa si te aumentaría los intereses así sea el 1%? A la larga, todos esos números suman. Y debido a eso, los compradores están comenzando a dar paso hacia atrás. Y aquí recalcan otra vez en el artículo la importancia de la primavera. La primavera suele ser la temporada más importante para el mercado de la vivienda, con alrededor del 40% de las ventas de vivienda existentes del año que normalmente se producen entre marzo y junio, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Estos meses son especialmente activos, en parte porque las familias con niños quieren mudarse a nuevos hogares antes del comienzo del año escolar, tal cual como lo mencioné anteriormente. Y vamos a seguir avanzando para buscar más datos relevantes. A ver. Según este artículo, la actividad de venta de viviendas se detuvo a fines de 2022, ya que las tasas hipotecarias alcanzaron el nivel más alto en 2 décadas en octubre y noviembre. Los compradores estaban siendo descontados o nerviosos por comprar en el pico del mercado. Y los propietarios de viviendas que habían asegurado tasas hipotecarias bajas en el 2020 o 2021 no estaban dispuestos a poner sus casas a la venta. Y tiene lógica porque si tú compraste con una tasa de intereses bajo, ¿qué te hace pensar que tú quieras vender tu propiedad ahora y tratar de comprar una casa mucho más cara y encima de eso con intereses más caros? Entonces mucha gente está como que escogiendo quedarse tranquilitos. Y a la final todo esto causó que el número de ventas de viviendas existentes se desplomaron 36.9% entre enero del 2022 y enero del 2023. Sigamos informándonos. La escasez de nuevos listados fue una de las principales razones de la caída de la vivienda el año pasado y muchos posibles vendedores de casas todavía se quedan. El inventario total de viviendas en venta ha aumentado con respecto al año anterior porque las viviendas permanecen en el mercado más tiempo. Debido a la alza en los intereses, cada vez hay menos gente que puede comprar las casas que ya existen en el mercado. Entonces, las casas que ya existen en el mercado a la venta todavía siguen ahí en el mercado sin moverse. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ahora no hay familias nuevas o no hay vendedores nuevos que están tratando de poner casas en el mercado, según lo que dice este artículo. Las nuevas listas en las 4 semanas que terminaron el 26 de febrero cayeron un 20.3% respecto al año anterior, según Redfin. Entonces, esto lo que hace es que, en resumen, el inventario más bajo de lo normal continúa provocando guerras de ofertas por casas deseables. Para recalcar, recuerden, sí, hay más casas disponibles en el mercado porque no se han podido vender, pero ya no hay nuevas casas entrando en el mercado. Entonces, eventualmente esas casas existentes en el mercado va a ser todo el inventario que va a haber en el mercado. Y eso está causando guerra de ofertas, tal cual como le dice este artículo. El inventario más bajo de lo normal continúa provocando guerras de ofertas por casas deseables, dicen los agentes inmobiliarios. Pero
los compradores están menos dispuestos a ofrecer grandes primas por encima del precio de cotización u otras concesiones como lo fueron durante los frenéticos mercados de primavera de 2021 y 2022. Para aquellos que se acordarán, eso fue una carrera en el 2021 y 2022, el simple hecho de tratar de comprar una casa por la cantidad de guerras de ofertas. Todo el mundo quería poner 10,000, 20, 30, 40,000, a veces hasta $50,000 más solamente para poder comprar esa casa, la cual lo hacía una locura. Pero parece ser que ahora, en este año, la cosa ha cambiado. Sí, puede que haya una guerra de ofertas, pero esa guerra de ofertas no sube mucho más allá del precio que el vendedor está pidiendo por la venta de su propiedad. Entonces, para resumir, es probable que las altas tasas de interés asusten a algunos vendedores potenciales que aseguraron tasas bajas. Los agentes inmobiliarios aún esperan que el inventario aumente esta primavera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos circunstancias diferentes y necesidades diferentes. Este artículo recapitula eso tal cual, porque algunos propietarios tienen que mudarse debido a cambios en las circunstancias de la vida, como por ejemplo cambios de lugar de trabajo o divorcios, y eso los fuerza a ellos a tener que vender una propiedad o tener que mudarse y comprar otra propiedad. E incluso con la caída de los precios en algunos mercados, muchas personas aún pueden vender sus casas por mucho más de lo que pagaron inicialmente y destinar las ganancias a una nueva compra. Ahora que ya entiendes la situación actual del mercado, pasemos a este siguiente artículo para hablar de los tips que puedes implementar para poder comprar casa este año. Tip número 1. Considere concesiones razonables, lo que dice este artículo. Dado que el mercado se ha debilitado, los compradores deben averiguar cuáles son los puntos débiles del vendedor y ver cómo pueden abordarlos. El precio generalmente está en la parte superior de la lista de la mayoría de los vendedores, pero hay otras formas de hacer que una oferta sea atractiva. Por ejemplo, si un vendedor tiene un permiso de construcción abierto para la renovación de una casa, el comprador podría ofrecer terminar el trabajo. Claro, estas no son las únicas concesiones disponibles en el mercado, ya que cada mercado es diferente y para eso es mejor que consultes con los agentes locales para comprender qué tipo de concesiones son apropiados en tu mercado ahora. El artículo comparte que una de las concesiones más comunes es dinero para las reparaciones en el hogar, como por ejemplo reemplazar un techo viejo o un horno, según el economista jefe de Redfin. Y para aquellos compradores que no tienen mucho dinero en efectivo para el pago inicial, ustedes pueden negociar un crédito sobre los costos de cierre de la transacción. Ahora, siguiente tip. Trata de obtener financiamiento listo ya esperado para ti, lo que le llaman acá financiamiento en línea. Las ofertas en efectivo y la financiación sólida continúan ganando a menudo a los precios de oferta más altos. Los compradores deben apuntar a un pago inicial del 20%. De hecho, este artículo comparte que algunos prestamistas ofrecen programas que permiten que un comprador sea completamente aprobado antes de que se haga una oferta. Esto puede ser muy atractivo para un vendedor en comparación con una simple carta de aprobación previa que aún no ha pasado por el proceso de suscripción del prestamista. Otro tip que comparte este artículo: desenterrar listados antiguos. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, si eres de esos compradores que no pueden encontrar lo que buscas en el mercado, tú deberías acudir a tu agente inmobiliario para consultar con los propietarios que sacaron su propiedad al mercado en el otoño anterior. Y de hecho, en Zillow podrás ver los listados que han sido previamente removidos del mercado. Otra opción es considerar casas que has estado en el mercado más de 12 meses y ofrecer un descuento por esas propiedades. Otro tip, según lo que comparte este artículo, es mirar las propiedades privadas. Algunas empresas de compra, como por ejemplo los iBuyers, que compran y renuevan casas con la mayoría de algoritmos, tienen cientos de casas en inventario y podrían entrar dispuestas a negociar para sacarlas de sus libros. Empresas que podrían hacer eso son, por ejemplo, Opendoor y OfferPad, las cuales son dos grandes iBuyers y podrían tener propiedades en sus sitios web que aún no están en el servicio local del listado múltiple, es decir, en el mercado abierto. Otra opción que puedes hacer es considerar comprar propiedades que estén en foreclosure o en dificultades o en ejecuciones hipotecarias, en especial si la economía entra en recesión esta primavera, ya que algunos propietarios preferían vender su casa con ganancia
para evitar perderlo todo en una subasta de una ejecución hipotecaria o un foreclosure. Para aquellos que buscan conseguir propiedades en foreclosure o ejecución hipotecaria, aquí les dejo este video y lo estoy viendo en el episodio. Les deseo una feliz compra de hogar.